Bueno, buenas tardes. Un gusto recibirlos. eh, Iniciando, digamos, este ciclo de charlas que le pusimos un nombre no muy original, que son los archivos y la historia, pero me parece que grafica bastante bien cuáles son nuestros intereses y nuestras metas en discutir estas temáticas. Y bueno, el inicio de este ciclo no podía ser ajeno a la invitación de Mariana, de Mariana Nazar. Y bueno, cuando le comentamos a Mariana la posibilidad de vincularse con el ISIR a través de dar una especie de charla inaugural, digamos, del ciclo, inmediatamente se mostró súper interesada, y bueno, así que mi agradecimiento por su interés, su colaboración, y siempre por los buenos vínculos que hemos sabido construir a lo largo del tiempo. Así que bueno, nuevamente mi agradecimiento a Mariana, y por supuesto a todos los participantes. Tenemos un montón. Continúo admitiendo, ya estamos casi en 60 personas. Así que bueno, unas cuestiones técnicas, porque vamos a hacer mucho. Mariano va a exponer, vamos a hacer después un ciclo de preguntas, las vamos a unir para que sea un poquito más ordenado, y va a ser bastante difícil poder dialogar. Y les voy a pedir que utilicen la herramienta de la manito levantada a través de los participantes, y si llegan a tener algún inconveniente, se comunican con nosotros a través del chat. Hay una llamada de emergencia que puede funcionar, que es utilizar también el icono de reacciones, el pulgar para arriba, que ante algún inconveniente para poder comunicarse, lo vamos a poder visualizar que hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos, y le voy a ceder la palabra a Fernando Navarro, que es el CPA de el ISIR, encargado de las cuestiones de archivo y de cuestiones patrimoniales, así que nadie mejor que él para darle la bienvenida también a Mariana y hacer la presentación. Así que de mi parte, como desde la dirección del instituto, mi agradecimiento nuevamente, y bueno, los dejo con Fernando primero y con Mariana después. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Para mí es una alegría presentarles a Mariana Nazar. Ella es profesora y licenciada en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y archivista formada en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 8 de La Plata, ¿verdad, Mariana? Y además está terminando ya en la redacción de su tesis doctoral en Historia en la Universidad de San Andrés. Nos acabamos de enterar que se desempeñó desde 1998 en el Archivo General de la Nación de Argentina, pero que ahora se va a iniciar como investigadora en el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue coordinadora allí en el archivo del Programa de Capacitación y de Desarrollo Archivístico, es vicepresidenta de la sección de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, ICA en su sigla inglesa, y es coordinadora de los trabajos de archivo y derechos humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Pero lo más interesante son todos los trabajos escritos de Mariana, en los cuales va discutiendo, y seguro lo va a presentar parte de hoy, los presupuestos en los cuales se sustenta la trama del archivo, la memoria, la historia, las tecnologías de la reproductibilidad, y cómo estas tecnologías determinan el archivo y la memoria. En palabras de Mariana, urge una resignificación política del papel de los archivos para la sociedad, lo cual supone que en un Estado democrático se debe sostener la idea de que la información que se produce
no pertenece a los funcionarios, sino a los ciudadanos, y para eso se requiere facilitar el acceso a la información. Por eso Mariana en sus trabajos siempre está cuestionando, asediando, diríamos, con preguntas a la noción de archivo, que permitan elaborar la relación con la memoria y la cultura, articulando no solo el presente y el pasado, sino fundamentalmente, siempre Mariana enfatiza, el presente y nuestra responsabilidad con el porvenir, porque, la cito nuevamente, una política de memoria no es una política archivística. Y esto es interesante discutirlo con ella. Y entonces Mariana se pregunta por el archivo, en tanto historiadora, no tanto por su valor de verdad, sino por ese lugar en que el archivo se sustrae al mismo tiempo a la memoria y al olvido, y sin embargo en el archivo sobreviven configuraciones históricas y culturales. Y por último, Mariana siempre está comprometida con los derechos humanos, y por eso no resulta azaroso que su conferencia sea en este día de memoria, verdad y justicia, en lo que dimos la historia, dio llamar tristemente la noche de los lápices, pero que la lucha dio en llamar los lápices siguen escribiendo. Mariana, te agradecemos mucho tu presencia, todo lo que vos nos animaste a hacer el ciclo y a todas las acciones de archivo, y te cedemos en este tiempo que nos vas a regalar. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá compartiendo algunas cuestiones vinculadas a mi trabajo. Ay, estoy haciendo lío, me emocioné. No me esperaba esa presentación, gracias Fernando, me encantó, de verdad. Y nada, y gracias por la oportunidad de comenzar mañana, ¿no? Porque esto de alguna manera es el inicio de un trabajo de colaboración con el instituto que yo creo que va a dar enormes frutos. Estoy, nada, muy emocionada de estar acá, les agradezco a los organizadores, a Sandra y a Fernando, y a quienes están participando. Y les cuento que si bien yo suelo estar siempre hablando del cruce entre historia, memoria, archivos, violaciones a los derechos humanos, esta vez armé una presentación quizás más enfocada a repensarnos como investigadores y investigadoras, en el sentido del lugar que tenemos en torno a garantizar o no el acceso a los archivos. Hace 2 días, creo, publiqué en Facebook el flyer de la actividad, y una de mis mejores amigas, que es historiadora también, me escribía diciéndome, che, me intrigaste con el título, ¿qué quisiste decir con esto de nota al pie, archivo en poder del autor? Y me sorprendió porque para mí era recontra evidente a qué se refería, ¿no? Se refería a algo que viene siendo como una especie de obsesión mía desde que soy estudiante, al leer determinados trabajos y encontrar, determinados trabajos de investigación historiográfica, y encontrar la referencia en la nota al pie, ¿no? La cita, encontrar en la cita la referencia a archivo en poder del autor, como algo de lo que el investigador o la investigadora se jacta, como una especie de orgullo, de pertenencia, ¿no? Y la idea es hoy problematizar esa concepción a sabiendas de que estamos en una especie de momento de transición entre una forma de pensar los archivos, una forma de pensar el acceso, una forma de pensar esto es mío y no lo comparto, frente a actitudes de trabajo más colaborativas. Pero bueno, es la idea de la presentación de hoy, empezar a problematizar esas cuestiones y ver qué podemos hacer como investigadores e investigadoras para colaborar en mejorar las condiciones de acceso. Entonces, en esta presentación voy a hablar brevemente de este vínculo o esta relación, o qué pasa
o qué viene pasando en los últimos años en torno al campo de la investigación y al campo de los archivos. Voy a hablar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de archivos, a mencionar una forma de conceptualizar los archivos y algunos desplazamientos conceptuales en torno a la palabra archivo que tienen consecuencias empíricas concretas. Voy a intentar presentar sus riesgos. Voy a hablar de archivos y de fuentes, como dos cosas distintas, para hablar de la especificidad del archivo en tanto fondo documental, y en ese sentido problematizar un poco los usos y la patrimonialización del archivo de investigación. Vamos a ver cómo nos va. Espero todos los comentarios y todas las preguntas en relación con esto. ¿Qué pasa en el campo, o en la relación, o en este cruce entre la investigación y los archivos, y este campo que empieza como hace unos cuantos años a delimitarse, a generarse, a existir, a visibilizarse? Yo creo que estamos en un momento que no sabía si llamar espacio de transición o momento de frontera, en una instancia de cambio en relación a este vínculo. Hace muchísimos años que puede detectarse en la historiografía argentina una mención recurrente, ¿no?, en las notas al pie, en las presentaciones, respecto a las limitaciones que tenemos en Argentina al acceso a determinados documentos, ¿no? Sobre todo en los trabajos vinculados a la historia del movimiento obrero, o en los trabajos vinculados a la historia reciente. Este es un tópico que hará, yo creo que más de 20 años, puede ir hallándose y encontrándose en diferentes lugares, como una cosa así, como esparcida. A su vez, desde más o menos esa misma cantidad de tiempo, se empieza a llamar la atención en torno a la ausencia de instancias de formación específica, en torno a la actividad de investigación que tiene que ver con el uso de aquello que en alguna lejana época se llamaba fuentes primarias, sobre todo en la UBA, quizás no tanto en La Plata o en Rosario o en algunas otras universidades nacionales, pero en filosofía y letras este es un problema que se viene planteando desde hace muchísimos años. Por otro lado, toda esta situación, ¿no?, de las limitaciones al acceso, de la falta de instancias de formación en investigación concreta sobre documentos, se da en un marco. Y ese marco es la ausencia o las discontinuidades en la generación de políticas públicas archivísticas. Y al mismo tiempo, una gran cantidad de problemáticas vinculadas con la pérdida e inaccesibilidad que se da en torno a la documentación generada por la sociedad civil. Digo, este es un proceso, ¿no?, que el campo de la investigación, que desde el campo de la investigación son preguntas y cuestiones que vienen denunciándose o planteándose desde hace muchísimos años. En los últimos años se fueron dando varios fenómenos de cuestiones vinculadas a exigencias de políticas públicas concretas, con formación de equipos, de grupos de investigación que empiezan a tomar un poco el asunto en sus manos. En el último tiempo, Lila Caimari, la gran historiadora Lila Caimari, dio 2 conferencias sobre la cuestión archivos, en donde ella decía que la cuestión archivos se ha transformado en un trending, ¿no?, como en un trending topic, como que en el último tiempo ella nota que la cuestión del archivo se ha puesto como en una especie de moda, y hay como una inflación total respecto a proyectos, publicaciones que toman la palabra archivo, o preocupaciones en torno a la comunidad de la investigación en torno al problema del archivo. Y a eso yo le sumo, digamos, una serie de exigencias
de las que no nos estamos haciendo mucho cargo, porque está siendo muy difícil de hacerse cargo, y ya voy a volver sobre eso, derivadas del concepto de acceso abierto y ciencia abierta. Entonces, por un lado, este campo, ¿no?, que se empieza a constituir entre el mundo de la investigación y el mundo de los archivos, empieza a tener cada vez más forma, y a tener cada vez más referentes y más personas que le ponen palabras y van construyendo y constituyendo este mundo. Y en esa construcción o constitución se dan muchas veces una serie de desplazamientos conceptuales en torno a, bueno, esta palabra archivo como trending, ¿no? Esta cuestión del archivo tan en la boca de todos en un punto, lleva a que no todos y todos entendamos de la misma manera la palabra, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de archivos. Entonces, básicamente, ¿de qué hablo yo cuando hablo de archivos? Tomando, digamos, la definición de archivo que utiliza el Consejo Internacional de Archivos, que se puede encontrar en el diccionario. Hablamos de una triple acepción. ¿Y a qué refiere esta triple acepción? A la institución que preserva los documentos de archivo, al fondo documental, o a veces la palabra archivos también se utiliza, o puede ser utilizada, es una de sus acepciones, al depósito donde se conservan los documentos. Y yo hace rato que vengo diciendo que me parece que gran parte del desplazamiento conceptual en torno a la palabra archivo viene de la mano de asociar el archivo al depósito donde se conservan los documentos. ¿Por qué? Porque eso muchas veces lleva a desplazar o utilizar la palabra archivo como cualquier depósito donde se preservan documentos que fueron caracterizados como históricos. Entonces, para ello yo voy a hacer una distinción en donde voy a hablar de documentos a secas como registro de la actividad humana, cualquiera sea ese registro, y del documento de archivo como un tipo de registro de la actividad humana fijado en un soporte durable, perdón, documento, registro de la actividad humana fijado en un soporte durable, es el documento, y documento de archivo como un documento que tiene determinadas características. ¿Cuál es su característica principal, o cuál es la particularidad que tiene el documento de archivo en relación a otro tipo de registro, cualquiera sea de la actividad humana? Tiene un determinado contexto de producción. Y ese contexto de producción es indisociable del documento. O sea, para que un documento sea de archivo, debe poder contar, digamos, debe poder brindarse no solo el documento, sino su contexto de producción. Archivo, cuando hablamos de archivo como fondo documental, decimos que es toda la documentación, un fondo documental, generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. En ese sentido, el documento de archivo se genera como el sedimento del accionar continuado de una institución o persona, para cumplir las finalidades propias de esa institución o persona, no para legar al futuro determinada mirada sobre un periodo, o para legar algo al futuro, sino que sirve para funcionar, digamos. En ese sentido, decimos que los archivos poseen una triple función social, los archivos en tanto fondos documentales, poseen una triple función social. Los archivos, si bien desde la investigación los miramos, los pensamos, los entendemos solo como espacio donde se preservan documentos que pueden servir como fuente para la investigación, que pueden ser explotados, los archivos tienen una triple función social. Preservan lo que pueden ser fuentes para la investigación, o sea, lo que pueden ser fuentes para conocer la historia de esa sociedad que ha producido los documentos, pero también sirven para la memoria de la institución productora, y fundamentalmente sirven como garantía en el ejercicio de derechos. En ese sentido, tenemos, digamos, sobre todo en la Argentina, muchos ejemplos para demostrar
la necesidad de trabajar, digamos, adecuadamente con los archivos generados por el Estado, porque son una forma no solo de preservar la historia o la posible historia de una sociedad, sino fundamentalmente sirven para que muchas poblaciones que han sufrido vulneraciones en sus derechos recurran a esos archivos para poder presentar pruebas a la justicia. Entonces decimos, el archivo como fondo documental implica pensar no solo el documento suelto, sino el documento en contexto, y entender que esos documentos, o sea, que ese fondo documental tiene una triple función social. No solo sirve, en este caso les estoy hablando a investigadores y investigadoras, no solo sirve para la investigación social. ¿Y por qué hago esta insistencia, o por qué insisto con esto? Porque muchas veces, y en la Argentina hay muchos ejemplos para mostrar, los archivos han sido instrumentalizados. ¿Y a qué le llamo yo instrumentalizar el archivo? Es cuando un fondo documental ha sido tratado a los fines de cumplir una sola de sus funciones sociales. Entonces, yo tengo un fondo documental, encuentro un fondo documental o tengo que tratarlo para poder aportarle documentos a los investigadores en historia, y entonces reordeno la documentación, ¿sí? O la describo, o la acomodo en función de poderle darle acceso a ese grupo. O, por ejemplo, estoy identificando documentación para poder aportar a procesos de justicia transicional. Entonces, accedo a un archivo y otra vez reordeno, selecciono, recorto lo que me sirve para poder aportar a la justicia. En algún punto también corremos ese riesgo, digamos, en torno a las políticas de acceso a la información y transparencia. O sea, el riesgo de la instrumentalización en los archivos en un país que no tiene políticas públicas archivísticas es muy alto. Entonces decíamos, ¿qué es un documento? Documento es todo registro de la actividad humana fijada en un soporte durable. En ese sentido, una escultura, una pintura, un castillo, una publicación periódica es un documento. Todos esos documentos nos van a dar información sobre esa actividad humana. Y no es que yo venga con esto a decir que un documento va a valer más que otro. Simplemente voy a insistir en la necesidad y en la particularidad que tienen los documentos de archivo de brindar información, no solo por la información literal que puede leerse de los mismos, sino por su contexto de producción. También es necesario hacer una distinción entre el concepto de fuente y el concepto de documento, distinción que la mayoría tenemos como recontra clara, ¿no es cierto? O sea, nada, la fuente es el documento explotado por el investigador o la investigadora. A nadie se le ocurriría no hacer esa distinción de buenas a primeras. Sin embargo, muchas veces en el tratamiento dado a determinados fondos de archivos, se produce ahí como un corte o como un desplazamiento y se escuchan conceptualizaciones como el archivo de fuentes, ¿no? Como que hay un archivo de fuentes, como que por momentos mi planteo, digamos, es que el positivismo que echamos por la puerta se nos cuela por la ventana, se los cuela en algunas frases, y esas frases llevan a que tengamos determinadas prácticas concretas cuando tenemos que tratar esos archivos. Entonces, partir de esa otra distinción, ¿no? Insistir en esto. Una cosa es la fuente, otra cosa es el documento. La fuente siempre va a ser el documento y el investigador o la investigadora indagándolo, pensándolo, explotándolo. Entonces, lo que hice fue tomar una serie de documentos que pueden encontrarse en internet. Yo me imagino que no se deben ver bien porque quedaron muy chiquititos, pero les digo así, uno puede encontrar en internet un documento, un panfleto, ¿no? Que parece hecho a mano, que dice 17 de diciembre, Jornada Nacional de Resistencia y Lucha, Semana Nacional de Solidaridad CGT en la Resistencia, ¿no?
otro documento que es otro panfleto de la Junta Promotora de la Comisión Interna en Resistencia de Kaiser Aluminio. Otro documento que es una carta que no se ve bien, pero es una carta de Belgrano recomendando a Juana Azurduy por sus excelentes dotes como guerrera y por haber tomado una bandera española en medio de la lucha, una carta enviada a Buenos Aires. Otro documento que se ve ahí es un informe de Gendarmería sobre un levantamiento, un supuesto levantamiento indígena en Rincopomba. Otro documento que podemos encontrar en internet es una foto que tiene incluso su epígrafe, que dice arresto a un activista del movimiento obrero en Buenos Aires. Si encontramos, digamos, estos documentos así sueltos, ¿no? En internet, podemos estar un rato pensando, bueno, ¿es un documento de archivo o no es un documento de archivo? ¿Qué tipo de documento es este? Voy a volver sobre esto, no los voy a dejar con la intriga. Pero digo, para poder pensar esta idea del contexto de producción de los documentos, me parecía que era útil poder presentarles cuáles son los principios rectores de la archivística. Los principios que quizás ya los conozcan, digamos, pero los principios rectores de la archivística son 3, que en realidad es uno que se divide. El principio de procedencia, el principio de orden original y el principio de integridad. ¿Qué es el principio de procedencia? El principio de procedencia nos obliga a los archivistas a conservar la documentación reunida por productor. Nos obliga a entender que la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones debe conservarse toda junta. Debe conservarse toda junta, no mezclarse con la producción de otros productores. Ese es el principio de procedencia. Debe conservarse en el orden que le fueron dado, que fue dado por ese productor, y no se le deben quitar ni adicionar elementos. ¿Y por qué les hablo de estos principios rectores de la archivística? Para poder pensar en algo que suelo mencionar, y es un ejemplo con el que alguna gente la tengo bastante cansada, pero no se me ocurre otro mejor, que es poder pensar el fondo documental, el archivo, como un sitio arqueológico, ¿no? Un sitio arqueológico en donde encontramos piezas, ¿no? O documentos que contienen toda una información en sí mismas, que es lo que podríamos llamar la información literal, y que contienen otra información, que es la información de contexto. ¿Sí? Siempre digo, podemos encontrar en un sitio arqueológico una taza preciosa, divinamente ornamentada. Ahora, si esa taza la encontramos en la zona del basurero, o la encontramos cerca de un enterramiento, de una zona funeraria, la información que esa taza nos brinda es muy diferente. Con los archivos, con los fondos documentales, digamos, con el documento de archivo nos pasa lo mismo. Ahora, solo respetando el principio de procedencia, el principio de orden original y el principio de integridad, es que podemos contar con esa información de contexto. Si los fondos documentales reciben un tratamiento que los desordena, ¿sí? Que desordena los documentos respecto al que fue el productor, que los mezcla, o que le agrega o le quita elementos, estamos rompiendo esa información de contexto. Estamos como agarrando el documento y cortándole un pedazo, con el grave riesgo de que la persona que después venga a consultar esos documentos no va a poder a simple vista darse cuenta que le falta un pedazo. Siempre pongo, o sea, esto tiene que ver con no mezclar, con otros fondos documentales, con respetar el orden, pero tampoco con sumarle información. ¿Cuáles son las especificidades que tienen entonces los documentos de archivo? El documento de archivo, decimos en la archivística, es orgánico, exclusivo, original, seriado, interrelacionado, auténtico, fiable, íntegro y accesible. ¿Sí? Esas son sus características. Básicamente, y en buen criollo, ¿qué quiere decir esto?
orgánico, quiere decir que fue producido por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Y los archivistas, como las personas encargadas de trabajar en el archivo, acá hablo ¿no? del mostrador para adentro de la tarea del archivo, tenemos que poder asegurar esa organicidad, tenemos que poder informar a quienes vengan a consultar esos documentos quién produjo qué, ¿no? Siempre digo, hay dos variables archivísticas que siempre hay que tener en cuenta y preguntas que siempre deben poder responderse. ¿Quién produjo qué y para qué? El documento de archivo es orgánico, alguien lo produjo y hay que informar quién lo produjo. Es exclusivo, ¿sí? Solo, o sea, la información que contiene el documento de archivo, solo la contiene ese documento de archivo, no está repetido, digamos. Porque el documento de archivo es original, ¿sí? Siempre el documento de archivo es original. Después voy a volver sobre esto. Porque que el documento de archivo tenga que ser original no quiere decir que una copia de un documento, ¿sí? O que una publicación periódica no pueda ser un documento de archivo. Voy a volver. Entonces, es original en relación a su productor. Quien lo produjo, ¿sí? Lo produjo en carácter de original. Es seriado. Los documentos de archivo, en la medida en que se producen para cumplir con una función o una actividad, se producen en serie. Cada uno es único y original, pero forman una serie, ¿sí? Un ejemplo pavote, los libros de actas, ¿sí? O sea, las actas. Cada acta de una organización civil o de una institución pública, cada acta es única, original y exclusiva. Sin embargo, se producen en serie. Los documentos de archivo están interrelacionados, tienen información que interrelaciona a unos con otros. Es auténtico, ¿sí? El documento de archivo debe ser auténtico, fiable, íntegro y debe poder accederse al mismo. Esas son las características del documento de archivo y esas características hacen que siempre el documento de archivo, para poder ser orgánico, exclusivo, original, seriado, interrelacionado, debe poder brindarse su información y su contexto de producción y aquello que en realidad es parte del contexto de producción, pero yo para diferenciarlo lo llamo metacontexto de producción. ¿Y qué quiere decir esto? Si entendemos que el documento de archivo es orgánico, ¿sí? Esto de que tenemos que, los archivos, los archivistas, tenemos que poder decir quién produjo qué y para qué, significa poder dar el contexto de producción. Y ese contexto de producción no es como una vez me dijo una historiadora que dirigía un archivo y yo le hablaba de la importancia de aplicar la disciplina archivística por el contexto de producción de los documentos, ella me dijo, no, pero quédate tranquila, que ya contratamos a otra historiadora que es especialista en el periodo, entonces ella va a poder escribir el contexto social de producción de esos documentos. Y yo le decía, no, ese no es el contexto de producción de los documentos. El contexto de producción de los documentos es entender quién produjo qué y para qué. ¿Sí? Y ese quién produjo qué y para qué también debe incluir eso que llamo metacontexto para distinguirlo, pero que en realidad es parte de ese proceso, que es decir, ¿y cómo llegaron esos documentos hasta hoy? ¿Por qué no llegaron hasta hoy? No es solo entender el quién lo produjo y para qué lo produjo, sino la historia y el derrotero que tuvieron esos documentos para llegar hasta nosotros. Esa es toda la información que debe acompañar un documento de archivo para poder explotarlo como fuente, como documento de archivo. En ese sentido, es necesario tener en cuenta la información de la institución que lo produjo, la persona que lo produjo, pero también la información de las instituciones que lo fueron conservando, cuando fueron varias, en algunos casos no, pero hay muchas veces que se da la situación de traspaso de documentos, de traspaso como fondos completos o de traspaso de partes de documentos o de utilización de unos documentos que en su origen fueron creados por un productor y que terminaron siendo utilizados por otro. Y para eso es muy importante que se puedan articular las descripciones y que se tengan en cuenta las cuestiones vinculadas a propiedad intelectual y a derecho moral. Entonces, un documento en contexto.
Esa imagen que yo les había mostrado, cuando les hablé de fuente y documento, que una puede encontrar en internet con el epígrafe de activista sí, activista del movimiento obrero en Buenos Aires a principios de siglo. Si uno va a la fuente, al lugar donde ese documento se preserva, que es en el Departamento de Documentos Fotográficos del Archivo General de la Nación, lo que encuentra es que esa foto estaba en un sobre, ¿sí?, con el epígrafe "Policía, variedades, conduciendo detenidos a la comisaría", probablemente fotografía generada dentro de Caras y Caretas, ¿sí? Pero que esa es una persona, que es un activista obrero detenido por la policía, en el documento que se preserva en el AGN no hay ninguna referencia, digamos. Entonces acá lo que quiero mostrar es que a veces tenemos más contexto de producción, a veces tenemos menos, pero que muchas veces la reproducción de documentos y sus usos ilustrativos lleva a que se modifiquen esos contextos a un punto tal que podríamos llamar de fact news, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta el contexto de producción que la institución que conserva nos da de los documentos es muy importante. Otro ejemplo, el panfleto que les había mostrado anteriormente. De buenas a primeras uno diría, un panfleto, un volante, no es un documento de archivo, ¿no? Porque no es original, no es orgánico. O sea, hay un punto en el que sí es orgánico, fue producido por un sindicato, pero se produjeron muchas copias. Ahora, ¿cuál es el contexto de producción de este panfleto titulado 17 de diciembre, Jornada Nacional de Resistencia y Lucha, del año 1976? El contexto de producción de este documento es que fue un documento encontrado por la policía, que hoy lo podemos hallar en un legajo, ¿sí?, de la mesa B del archivo de la DIPBA. ¿Sí? Ubican, el archivo de la DIPBA es, el fondo documental DIPBA es el fondo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, gestionado desde hace casi 20 años por la Comisión Provincial de la Memoria y puesto al acceso público desde el año 2003. Esta dirección de inteligencia, en sus actividades de inteligencia, ¿sí?, en sus misiones y funciones, generaba documentación con determinados fines, los de hacer inteligencia. En esa actividad se dedicaba a armar, digamos, legajos con determinados objetivos. Bueno, dentro de uno de esos legajos podemos encontrar este documento. Entonces, este documento, que en principio, en la medida en que es un panfleto, digamos, podríamos decir que no pertenece, no es un documento de archivo, sí lo es porque fue integrado a un procedimiento administrativo concreto. Y poder saber cómo es que un volante de la CGT, de una jornada de resistencia y lucha a fines del año 76, en plena dictadura militar, cómo es que un volante así llega hasta nosotros, hasta nosotras, hasta este presente, es importante, porque probablemente este volante, si no hubiera sido preservado por la DIPBA, nunca hubiera sido, o sea, no podría haber llegado hasta acá. Otro ejemplo, en la misma línea, es este otro volante de la Junta Promotora de la Comisión Interna en la Resistencia de Kaiser Aluminio, donde directamente se está llamando al boicot bueno, sí, eso, al boicot, y sí, y incluso, no sé si llegan a verlo, pero dice, los reclamos son el 100% de horas extras los días hábiles y 400 los sábados y domingos, el aguinaldo completo, una cantidad de dinero de aumento y contra la represión de los milicos vendepatria, y menciona secuestros, fusilamientos, amenazas, etcétera. O sea, es un documento, yo creo, valiosísimo para la historia del movimiento obrero, que insisto, ¿de qué manera llega hasta nuestro presente?
otro es, por ahí es un poco más tradicional, y cualquiera que lo vea a simple vista dice, sí, claro, este es un documento de archivo, porque es un documento viejo y está manuscrito, ¿no es cierto? El tema ese es el reconocimiento de Manuel Belgrano a la valentía de Juana Zurduy de Padilla, pero otra vez, ¿en qué contexto fue producido? ¿A quién fue enviado? ¿Cómo llega hasta nosotros? También nos brinda información que va más allá de la literalidad de lo que contiene ese documento. Y este otro que les decía del informe de la Gendarmería Nacional sobre la concentración de 1.500 indígenas en los alrededores de las Lomitas, que informa sobre el saldo de 15 aborígenes muertos, y que fue, digamos, uno de los, que se preserva, perdón, que fue generado en el desarrollo de las misiones y funciones del Ministerio del Interior, porque es un informe generado en la época en que Gendarmería dependía del Ministerio del Interior, y fue elevado, digamos, a dicho ministerio, fue un documento que fue clasificado, sobre un hecho durante el cual, o por el cual el Estado argentino mantuvo una negación absoluta durante muchísimos años, y que el año pasado, llevado al caso a la justicia y presentado este documento como una de las pruebas, fue reconocido, digamos, como un genocidio, y fue reconocida la masacre, que es conocida como la masacre de Rincón Bomba, que puede verse claramente reflejada en el documental Octubre Piragá. Entonces, decíamos, los documentos de archivo tienen la particularidad de poseer, de ser orgánicos, ¿sí? De haber sido generados por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, y este dato, en el desarrollo de qué misiones y funciones fueron generados esos documentos, y cuando decimos generados, decimos producidos, pero puede que no creados, ¿sí? Porque el panfleto de la Kaiser no fue creado por la DIPBA, fue creado por esa comisión interna, pero después fue producido por la DIPBA en el sentido de que fue la documentación que la DIPBA tomó, generó, digamos, en el desarrollo de sus misiones y funciones. Entonces, entender estos contextos de producción de los documentos nos sirven para poder explotar los documentos como fuentes, y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué archivos generamos cada uno, cada una, como investigadores e investigadoras? ¿No? Generamos en este sentido, en el sentido de producir como sedimento del accionar de nuestro trabajo de investigación. Hay determinados documentos que utilizamos, que están como en otro lado, ¿no? Que están preservados en determinados reservorios, utilizamos publicaciones, utilizamos documentos de archivo, utilizamos documentos de centros de documentación, pero también producimos documentación, ¿sí? ¿Qué tipo de documentación producimos? Y pongo solo algunos ejemplos, porque me parece que no es algo que se pueda agotar, o no me da la imaginación a mí para agotarlo. Muchas veces producimos entrevistas, ¿no? Algunas líneas historiográficas, digamos, trabajan más, otras trabajan menos con entrevistas. Pero, sobre todo lo que tiene que ver con la historia más reciente, trabaja con entrevistas. Tenemos cuadernos de campo en las investigaciones. A veces, quizás no tanto un investigador o una investigadora, pero sí un equipo de investigación recibe, ¿sí? O consigue fondos documentales. O a veces una misma investigadora o un mismo investigador que va a hacer una entrevista a determinado personaje para conocer determinados procesos, y luego de la entrevista es muy frecuente que le digan, bueno, mira, tengo todo esto que te puede servir, ¿por qué no? Toma, llévatelo, o reprografialo y llévatelo, ¿no? Entonces, de producción propia tenemos entrevistas, tenemos cuadernos de campo, tenemos fondos documentales o documentos recibidos, y muchas veces también se generan reprografías de publicaciones, de documentos de archivos o de centros de documentación. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Porque decimos, el archivo de investigación en algún punto es parte de la investigación, ¿no? En la producción científico-tecnológica, ¿sí? El régimen de citas nos lleva a estar indicando
cuando hacemos determinadas afirmaciones o queremos demostrar determinadas hipótesis, citando en esa nota al pie, en qué estamos basando estas aseveraciones. Citando, bueno, esa cita puede referir a documentación que está en una institución pública y que puede volver a consultarse, o puede estar refiriendo a documentación que generamos, que poseemos o que reprografiamos como investigadores o como equipo. ¿Qué pasa con el acceso a esa información? Y a esto quiero llegar con la idea del archivo en poder del autor. En este momento estamos asistiendo o estamos en un periodo de cambio de paradigma respecto a las cuestiones de acceso, en dos líneas, que parece que van por caminos diferentes, pero que responden a un mismo paradigma. Una es la línea del acceso a la información pública. Y otra puede ser la línea del acceso abierto a la producción científica tecnológica. En ambos casos tenemos, digamos, normativa, hoy por hoy, en nuestro país vigente, que nos plantea, digamos, que nos exige, que le exige al Estado y que le exige a los investigadores y las investigadoras cierta responsabilidad, ¿sí? Y cierta actitud respecto a abrir las fronteras del acceso. En relación a lo que se llama comúnmente, o en sus orígenes se llama derecho a saber, o derecho de acceso a la información. ¿Cuáles son los presupuestos de este cambio de paradigma en relación a este tema? Por un lado es plantear la idea de que el gobierno es el representante del pueblo, ¿sí? Entonces, en tanto el gobierno es el representante del pueblo, en tanto vivimos en un Estado democrático, toda la información que genera el Estado, si el gobierno es el representante del pueblo, es de ese pueblo. Entonces, toda la información en manos del Estado se presume pública, ¿sí? Y debe estar al acceso de debe presentarse al acceso de toda la ciudadanía. Salvo excepciones que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la seguridad nacional, a la protección de la intimidad de las personas, o sea, hay una serie de limitaciones. Pero en principio, si el gobierno es el representante del pueblo, si el pueblo no gobierna, sino a través de sus representantes, toda la información que genera ese Estado es de a quienes representan. Está considerado el derecho a saber, el derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental, ¿sí? Porque se deriva, digamos, en sus orígenes, del derecho a la libertad de expresión. No puede haber libertad de expresión si no hay libertad de información. Por eso se habla de que es tripartito. El derecho de acceso a la información permite, digamos, o se refiere a la posibilidad de buscar, de recibir y difundir informaciones y opiniones. Por otro lado, es un derecho clave, en tanto es un derecho instrumental. Habilita el ejercicio de otros derechos. O sea, el derecho de acceso a la información permite que todas las personas puedan acceder a una multiplicidad de derechos, a derechos sociales, a derechos económicos, a derechos culturales. Y se vincula fuertemente con la idea de participación ciudadana y la rendición de cuentas. Si hay acceso a la información, pueden ser mucho mejor controladas la rendición de cuentas, y eso permite una participación ciudadana más efectiva en los actos de gobierno. En este momento, en nuestro país rige la ley 27275 de derecho de acceso a la información pública a nivel nacional. ¿Y cuáles son los principios, ¿sí?, que están plasmados en la ley de acceso a la información? Uno es el principio de máxima apertura, que es el que a mí más me gusta, porque me parece que es el que permite pensar claramente en este cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que viene desde la normativa, o que viene desde una lógica, desde todo un activismo, digamos, por el acceso a la información, por el respeto a los derechos humanos, pero que no ha llegado a tener carnadura quizás
en las instituciones estatales o en las personas que habitan esas instituciones. ¿A qué refiere el principio de máxima apertura? Que toda información en principio se presume pública, y que ante la duda, la opción es la de la publicidad y no la del secreto. Este principio de máxima apertura se contrapone directamente con una lógica en la que funcionó el Estado argentino por muchísimos años, que es el principio de máximo secreto. Yo siempre pongo como ejemplo que en la normativa referida a la clasificación de documentación como secreta, confidencial o reservada, que puede encontrarse sobre la administración pública nacional, se establece, la poca que puede encontrarse, porque la mayor parte de la normativa referida a, a clasificación de seguridad de documentación es a su vez secreta, confidencial o reservada, lo que atenta contra cualquier posibilidad de acceso a la información. Les decía, en esa normativa se indicaba que si existía un documento en un expediente o en una unidad de documentos que había sido clasificado con algún criterio de seguridad, eso automáticamente contagiaba al resto. Entonces, en el principio de máximo secreto, cualquier documento, digamos, que tuviera una clasificación de seguridad, automáticamente hacía que los que estuvieran cerca se contaminaran. El principio de máxima apertura declara lo opuesto. Hay que tender siempre al máximo acceso, y si hay algún documento que está clasificado y no puede desclasificarse, ese es el que debe separarse, siempre informando que se ha separado un documento. Entonces, entre los principios que encontramos en la ley de acceso a la información, encontramos el de máxima apertura, la idea de que las excepciones al acceso deben estar taxativamente establecidas y deben ser justificadas, que siempre debe haber algún recurso administrativo y judicial ante denegatorias que sean explícitas, o sea, que se digan, o que simplemente sean denegatorias por no respuesta, o sean tácitas. La informalidad, no se deben exigir recaudos formales para que una persona pida acceso a información pública. La gratuidad no se puede cobrar, o sea, se pueden cobrar reproducciones de documentación, pero no se puede cobrar el acceso, y estos principios deben ser interrelacionados e interpretados en forma integral. Decía, entonces tenemos en nuestro país, digamos, en este momento, estamos transitando en un cambio de paradigma en relación al acceso, vinculado al acceso a la información pública, por un lado, con todos estos principios que les mencionaba, y por otro lado, el acceso abierto a la producción científica tecnológica. ¿Y qué plantea el modelo de acceso abierto a la producción científica tecnológica? La posibilidad de que toda producción científico-tecnológica generada total o parcialmente por fondos públicos, ¿sí?, debe poder ser accesible. O sea, toda producción científico-tecnológica generada total o parcialmente con fondos públicos debe poder leerse, descargarse, copiarse, distribuirse, imprimirse, buscarse o enlazarse, ¿sí?, con propósitos legítimos ligados a investigaciones científicas, a la educación o a la gestión de políticas públicas, con una única condición, que es el respeto por la integridad del trabajo y el derecho al reconocimiento y la cita del autor o los autores o las autoras de la obra. También, en relación al acceso abierto, tenemos normativa vigente en nuestro país. La ley 26899 de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, que habla de la obligación, digamos, de que las instituciones financiadas por el sistema científico-tecnológico tengan repositorios donde se preserve, digamos, y se dé al acceso toda la producción científica tecnológica, pero además que se generen políticas para el acceso público a los datos primarios de investigación. ¿Sí? Tenemos esa ley actualmente vigente en nuestro país, que a partir de la cual se ha creado el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que es un gran esfuerzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un camino que está en construcción, porque es una actividad casi monstruosa, pero que está muy aceitada y muy avanzada en todo lo que tiene que ver con repositorios digitales institucionales,
y en lo que tiene que ver con acceso público a datos primarios de investigación de lo que llamamos las ciencias duras. Con las ciencias sociales y humanas, la cosa se empieza a poner un poquitito más complicada. A su vez hay una resolución, la 753, del año 2016, en donde está reglamentada esta ley, y en la cual podemos encontrar cuáles son los principios también que guían este modelo de acceso abierto a la producción científico-tecnológica. Y esos principios se relacionan con la equidad, la visibilidad, la responsabilidad, la transparencia, la necesidad de articulación, la eficiencia y la lógica colaborativa. O sea, en un punto, estos principios nos llaman también a cambiar el paradigma, voy a hablar mal y pronto, el paradigma hámster, ¿sí?, de estar preocupados por tener, por poseer, por ser quienes publican primero, a un paradigma de construcción colaborativa que esté más orientado al crecimiento de la ciencia y la tecnología y a la transferencia. ¿Cuáles son los desafíos en materia de archivos que nos brindan estas dos líneas, estos dos cambios de paradigma que están reflejados en normativa específica que imponen, digamos, determinadas obligaciones al Estado, a las instituciones estatales, y a quienes habitamos y le damos carnadura a esas instituciones estatales? En materia de acceso a la información, el gran desafío es la instalación de una política pública archivística. En materia de acceso abierto a la producción científica tecnológica en relación a los archivos, los grandes desafíos, me parece a mí, tienen que ver con cómo pensar el acceso público a los datos primarios de investigación, ¿sí?, y cómo pensar el acceso público a los archivos, digamos, de los equipos de investigación. Esos podemos pensar que son los dos grandes desafíos que se imponen en la materia, y son desafíos que, hablándole a una comunidad de investigadores o investigadoras, sino a una comunidad de archivistas, convocan a dos tipos de líneas de actuación. En lo que tiene que ver con el acceso a la información, la línea de actuación del reclamo al Estado, la exigencia por el cumplimiento de políticas públicas archivísticas, para poder garantizar el acceso a los documentos que necesitamos para la investigación, pero también teniendo en cuenta que esos documentos también hacen a la memoria de las instituciones y a la garantía en el ejercicio de derechos. Y por otro lado, la otra línea de actuación en relación como investigadores e investigadoras a nuestra propia producción tiene que ver con reflexionar en torno a cómo podemos implementar el acceso público a los datos primarios de investigación, cómo podemos colaborar en la puesta en acceso, digamos, a los archivos que generan los equipos de investigación. Y ya a modo de cierre, para dejar de hablar tanto yo, escuchar y poder generar un intercambio más productivo, porque esto de estar hablándole en una computadora y no poder ver las caras y ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, si se aburren o si les interesa, es bastante difícil para mí. Así que abierta a todas las discusiones que surjan a partir de esto. A modo de cierre, les decía, repensar, reflexionar como investigadores, como investigadoras, entender el archivo como un fondo documental, como ese sitio arqueológico que conserva documentos que contienen una información que puede leerse literalmente de los mismos, y hablo de leerse no solo para hablar de documentos escritos, ¿sí?, documentos textuales, sino de fotografías, de películas, de dibujos, o sea, información que puede leerse no en el sentido alfabético, sino de interpretación. Entonces, el archivo como el fondo documental, el sitio arqueológico, que posee documentos que tienen un contexto,
en ese sentido la necesidad, porque las instituciones que preservan esos fondos documentales respeten la integridad de esos sitios arqueológicos, brinden los documentos en contexto y no los documentos sueltos, exigir la responsabilidad social de quienes trabajamos, exigirle a quienes trabajamos en los archivos, de hacer un trabajo y una tarea que a partir de la aplicación de la disciplina archivística pueda realizar la triple función social de los archivos y no atente contra la misma instrumentalizando y reordenando o reinterpretando el archivo con un criterio instrumental para la historia, para la memoria, para los derechos, entendiendo que el acceso a los archivos permite el ejercicio de un derecho fundamental. Es requisito de cualquier Estado que se precie de democrático y puede ser un elemento de transformación social en la medida en que el archivo preserva documentación que puede dar cuenta de derechos vulnerados. ¿Sí? Yo siempre digo que el Estado tal cual y como lo conocemos, se jacta de la igualdad formal, ¿no? Somos todos iguales ante la ley, todas y todos iguales ante la ley, pero en la práctica sabemos que esa igualdad no existe como tal, que hay desigualdades que son económicas, que son sociales, que son étnicas, que son de género. El archivo, en la medida en que preserva el sedimento del accionar continuado de las instituciones estatales, es un espacio que permite, de alguna manera, brindar fuentes que sirvan como ejercicio de esa igualdad formal. Por eso es tan importante la preservación integral de los archivos y garantizar su acceso de la forma más igualitaria posible, en lo que hace a los archivos públicos. Pero por otro lado también entender como investigadoras y investigadores y asumir el cambio de paradigma desde la idea que antiguamente, y ojalá sea antiguamente y deje de existir, de jactancia intelectual en torno a la cita al pie del archivo en poder del autor, como si eso fuera algo que diera más renombre, a la vergüenza respecto a ese planteo. Que podamos pasar de la patrimonialización del archivo, la privatización del archivo, la acumulación del archivo en mis propias manos para poder, no sé, brillar o tener la idea genial, a asumir una lógica, digamos, mucho más colaborativa, e igualitaria como forma de poder asegurar lo que entiendo es lo que nos mueve a todas y a todas como investigadores sociales, que es poder asegurar la transferencia de conocimientos a la sociedad, poder cambiar en algo el estado actual de las cosas. Muchísimas gracias y quedo atenta a comentarios, preguntas, discusiones y debates. Bueno, muchas gracias, Mariana. Somos muchos, ¿sí? Ahí estamos ahora con 84 participantes, así que bueno, vamos a ir con paciencia, viendo quiénes tienen o quieren hacerte una consulta. Así que bueno, si pueden levantar la mano desde participantes bien, y si no, bueno, traten de comunicarse al chat, que lo vamos administrando junto con Fernando. Así que bueno, esperamos. Bueno, yo voy a preguntarte algo, así vamos entrando en calor. A mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, que es la cuestión de los recursos humanos, formados específicamente para las cuestiones que vos proponés. ¿Qué pasa con esa formación? ¿Cuáles son la perspectiva y cuáles son también las dificultades? Porque todos transitamos por distintos archivos, bibliotecas, museos, y nos encontramos que muchas veces
no podemos tener interlocutores que nos auxilien y que realmente sean capaces no solamente de vehiculizar las necesidades documentales que tenemos, sino muchas veces de que no saben ni siquiera qué materiales existen en sus espacios. Bueno, esa es una pregunta. Acá hay una sugerencia de Cecilia Ballina, dice si podrías poner de nuevo la placa con los correos a donde escribir para hacer las consultas institucionales. Sí, en realidad la placa terminaba con la pongo, pero terminaba con la presentación de, a ver, el mail de ASPA, que es la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina, que es la asociación que yo integro como archivista activista, y era como una forma, me olvidé de decirlo, como una forma de difusión de la tarea que llevamos adelante, el colectivo, o un colectivo, porque hay varios, un colectivo de archivistas que trabajamos en el Estado en pos de asegurar la accesibilidad de los archivos y el cumplimiento de su triple función social. Así que no era una placa para, o sea, no es para hacer consultas ese mail. En todo caso, si quieren puedo pasar por el chat mi mail personal. Bien, bueno, yo te voy a ir haciendo una síntesis de las preguntas que van apareciendo en el chat. Dale. Beatriz dice, ¿qué pasa con un fondo que llega a nuestras manos, que está integrado no solo con documentos, sino que posee pequeños objetos que hacen... Ay, mis auriculares blancos. A ver, ¿pueden silenciar los micrófonos del resto así? Pequeños objetos que hacen a su obra, ya que concretamente estoy hablando de un artista. Otra pregunta, ¿cuál es el procedimiento de desclasificación de documentos en Argentina y si existe voluntad gubernamental como tradición para la desclasificación? Una pregunta de Juan Luis. Mi pregunta va en el mismo sentido. ¿Qué sucede con aquellos archivos que el entrevistado, por ejemplo, cede al investigador? ¿Está el investigador obligado a darlos a conocer? Si los usa en su trabajo, ¿debe forzosamente publicarlos íntegros y compartirlos con todo el mundo? Bueno, esas son las preguntas del chat. Bueno, ¿empiezo? Empezá y vamos viendo, porque Sí. manitos azules no veo. Bueno. Ignacio Martínez tiene una pregunta. Ignacio, ¿La hago ahora entonces? Sí, así la podemos unir. ¿Qué tal, Mariana? Gracias por la charla, que estuvo muy buena. Es una pregunta concreta sobre el sistema de producción científica abierto. Vos decías, bueno, toda producción que esté financiada parcial o totalmente por el Estado debe estar en libre acceso. Eso con las revistas científicas puede pasar, uno puede pensar que es fácil de conseguir. ¿Cómo se hace con compilaciones, libros que fueron editados también con subsidios del Estado, pero por parte de editoriales privadas? ¿Cómo o sea, esa ley obliga a las editoriales a hacer abierto el acceso a esa producción? Bueno, acá hay otra pregunta de Isabel. Isabel, si querés hablar. Sí, porque yo había preguntado si preguntaba por el chat y me dijeron que preguntara a viva voz, así que nada, ni le voy a decir a Mariana que me encantó porque ya lo sabe. Pero en realidad son 3 preguntas que tengo. Sí, 3. La primera es, porque yo soy de Uruguay, a diferencia seguramente de la gran mayoría de los que están escuchando, y hay un tema que por lo menos surge recurrentemente acá, y quería saber si de repente en Argentina tenían otras soluciones a ese problema, que es que los investigadores muchas veces, en muy distintos campos de conocimiento, eso en relación al COVID se sintió muchísimo, pero las investigaciones que se han hecho en Uruguay vinculadas con el periodo de la dictadura, por ejemplo, también, y en todos los casos refieren a datos o archivos
que existen en la órbita del Estado, muchas veces los investigadores firman compromisos de confidencialidad con relación a los datos que el Estado les brinda para poder, por ejemplo, generar información en relación a lo que está pasando hoy con el COVID, o con lo que ha pasado durante el periodo de la dictadura. Entonces eso genera una aberración en este proceso que comentaba Mariana, que es la aberración de que el propio investigador se compromete a ser cómplice de la confidencialidad de ciertos datos que deberían ser públicos. Y ahí hay como un problema mal parido que después a todo el mundo le cuesta dilucidar o sanar. O sea, nadie tiene mala voluntad, porque yo creo que muchas veces los investigadores lo hacen con el afán de poder acceder a datos y poder avanzar en investigaciones, pero después ellos mismos se ven en la encrucijada de que, no, digamos, hay una cantidad de información que existe, que saben que existe, y que en realidad ellos mismos están involucrados en el proceso de silenciamiento. Este es un tema en Uruguay, un tema de agenda, digamos. Y bueno, de debate público también, y que no es menor porque los archivos, la información es poder también. Entonces, me interesaba saber qué piensa en relación a esto, porque cuando no hay problema, no hay problema, pero estos problemas muchas veces se generan en torno a temas que son de debate público, y bueno, es como una primera pregunta de carácter, si querés, más conceptual o general. Una segunda pregunta que tiene que ver con este tema de la relación entre los investigadores y los archivos, está relacionada con esto que ella nombró en un momento, de que, bueno, que el investigador llega a una casa, hace una entrevista y aparece como ese archivo, ¿no? Y entonces el mismo investigador muchas veces el que no quiere que eso quede reservado en la nota en poder del autor, sino que quiere brindarlo a una institución pública, no tiene a dónde ir. O las instituciones públicas no tenemos cómo recibir esos fondos privados, esos archivos privados. Eso en Uruguay es un segundo problema de agenda, digamos, para los archivos, que tienen poca infraestructura, muchas incapacidades institucionales de resolver esto. Yo he visto en otros países, por ejemplo en Francia se creó una sede en el Sistema Nacional de Archivos que le llaman la sede del mundo del trabajo, pero en realidad es una sede que lo que hace es recibir, por ejemplo, archivos de empresas que cierran y que no tienen a dónde llevar la documentación que produjeron, que muchas veces es de interés público. Bueno, ¿qué pasa en Argentina con respecto a esto? Reconozco que eso es un tema en Uruguay. O sea, pensando en el que no quiere que en la nota diga eso, que en el que querría que en la nota diga esto fue donado y está siendo, forma parte de las arcas públicas de tal institución, no hay a dónde ir en Uruguay. Entonces, ahí me parece que hay un núcleo de problema que deberíamos como generar respuestas en América Latina en relación a eso. Y un tercer tema es el de la documentación seriada cuando se produce en el mundo contemporáneo electrónicamente. Me refiero, por ejemplo, bases de datos completas que nos llegan, que sin duda constituyen información seriada, y que muchas veces los propios archivistas no estamos teniendo capacidad de formar a los investigadores para que nos brinden esas bases de datos en un contexto seguro, digamos. Y bueno, si hay algún programa en Argentina, nosotros queremos desarrollar un programa en Uruguay, pero es un tema complejo, digamos. Y bueno, y es la tercera pregunta, digamos. Bien, hay otra consulta que es la de Victoria Bona. Si querés hacerla, por favor, Victoria. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Mariana. Mi pregunta está un poco relacionada con la pregunta anterior, digamos, que tiene que ver con esto que vos planteás en relación a la patrimonialización del archivo en las propias manos, digamos, el paso a esta lógica colaborativa. Mi pregunta es, ¿qué amparo o posibilidades de pedido de resguardo? A lo mejor es una pregunta muy básica. Tenemos las investigadoras cuando un fondo documental llega a nuestras manos en condiciones a lo mejor de depósito, ¿no?
Y bueno, ¿cuáles son, digamos, las instituciones a las que se puede recurrir en Argentina, o cuáles son las políticas públicas que son receptoras de estas dificultades? Bueno, bien. Me parece que ya estaría, Mariana. Sí, tengo un mundo. Tenés demasiado. Sí. Bueno, espera, hay una más de Ronenman, y ahí cerramos, ¿eh? Bueno, no, muy breve. Gracias, Mariana, por la presentación, muy interesante. Me interesó mucho sobre todo la cuestión de la contextualización y cómo lo planteaste, esta doble distinción entre la metacontextualización y la importancia que tiene de que la fuente o el documento no esté suelto y solo, sino que acompañado por una serie de información que lo pone justamente en contexto. Mi pregunta era si podrías explayarte, al menos brevemente, sobre esta cuestión de la digitalización de los documentos, de los archivos, porque me da la impresión de que la mayoría de tu presentación versa sobre archivos físicos, archivos en un sentido amplio, pero siempre que tengan un soporte material. Si tenías alguna reflexión con respecto a qué pasa con el proceso de digitalización de estos documentos, que es un proceso que está creciendo mucho desde la historia digital, las humanidades digitales, y cómo se podría salvar esto, o al menos si se podría hacer una instancia intermedia, creo yo, de digitalización de los catálogos, que me parece que es una falencia también importante, de saber qué hay en cada reservorio para poder de alguna manera catalogarlo, y creo que esos catálogos podrían estar disponibles digitalmente y en internet. Gracias. Bueno. Empiezo por la pregunta de Sandra en torno a la cuestión vinculada, ¿se me escucha bien? Sí. A los recursos humanos. Es un problemón. Es un problema bastante grave. Yo suelo, cuando hablo en relación a la ausencia de políticas públicas archivísticas en nuestro país, una de las cuestiones que menciono es esta, ¿no? En nuestro país tenemos un déficit muy grande. Tenemos, en materia de políticas públicas archivísticas, tenemos un déficit grande en materia de normativa. Sin embargo, normativa hay. No es que no hay normativa vinculada a la preservación y el acceso a los archivos. Tenemos una serie de prácticas que se desarrollan, pero tenemos una disciplina, que es la que hace más de 100 años se dedica a estudiar cuáles son la mejor forma de trabajar en los archivos, que es muy débil en nuestro país. Y es muy débil porque, por un lado, no existe el reconocimiento estatal, y este es un primer gran problema, porque decimos, bueno, no tenemos recursos humanos formados. Ahora yo siempre digo, ¿quién se va a poner a estudiar archivística, salvo un par de delirantes a quienes conozco personalmente? No somos muchos ni muchas, pero ¿quién se va a poner a estudiar una carrera que no tiene reconocimiento del Estado de competencias? ¿No? O sea, estudiamos archivística, tenemos un título, pero después no se requiere el título de archivista para trabajar en ningún archivo. Entonces, un primer problema en relación con la formación de recursos humanos tiene que ver con que no hay demanda formal, hay una demanda de hecho, pero no hay una demanda institucional. Después, hay pocos lugares donde se puede estudiar. En Argentina tenemos la escuela más antigua de toda Latinoamérica. Más de 50 años ya tiene la Escuela de Archivología de Córdoba, que fue cuna de la archivística latinoamericana. Sin embargo, quedó, digamos, en la Universidad Nacional de Córdoba. Después se abrieron institutos terciarios. Hay uno en Santa Fe, uno de los más conocidos, creo que es el 12 de Santa Fe. Después está el Instituto 8, que es donde yo estudié en la ciudad de La Plata. La Universidad de Entre Ríos tiene una carrera, en el Chaco se da, pero se da como orientación. En La Rioja hay otra tecnicatura, pero digamos que la formación, o sea, las instancias de formación son muy pocas.
eso a su vez se relaciona con algo que mi actual jefe, hoy en una reunión de trabajo que tenía, llamaba el isomorfismo académico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el programa de capacitación del Archivo General de la Nación, en el año 2018 creamos una diplomatura, armamos junto con la Universidad Nacional del 3 de Febrero, una diplomatura en Archivística General, y presentamos a la CONEAU una carrera de especialización en archivística y gestión de documentos. Claro, presentamos todo lo que había que presentar a la CONEAU, y la CONEAU armó un comité de expertos de 9 personas, en donde solo 2 de esas 9 personas tenían formación archivística. Después había gente que venía del turismo, que venía de las ciencias económicas. Entonces, el nivel de evaluación que hizo del programa fue bastante, o sea, era como tremendamente formalista, y no, sin leer, digamos, el contenido, ni la fundamentación, ni tener en cuenta que es una carrera que no tiene instancias de estudio de posgrado en nuestro país. Entonces, una de las críticas que nos hacían al plantel docente, que era un plantel docente, yo digo mi plantel docente de lujo, de personas formadas en grado en ciencias sociales, mayoritariamente en historia, que tenían estudios formales de archivística, pero a nivel tecnicatura, y la crítica era que no tenían estudios de posgrado en archivística, cuando en nuestro país no hay donde tener estudios de posgrado en archivística. Entonces estábamos presentando una especialización en la materia armada por gente que tenía un background enorme de buenas prácticas y de trabajo en instituciones públicas y de desarrollo y de producción intelectual, pero el problema era que no tenían estudios de posgrado en una disciplina que apenas tiene estudios de grado en Argentina y menos de posgrado. Entonces, sí, la situación de los recursos humanos es grave, y habría que, de alguna manera, habría que encontrarle la vuelta. Y generar mayores instancias de formación. El tema es que, bueno, la realidad con la que nos topamos es esta. No sé, Sandra, si querés recontestarme o repreguntarme. No, está bien, digamos, porque me parece que muchas veces nosotros estamos constantemente trabajando muchas veces sobre el producto o sobre las dificultades que se nos plantean, y siempre perdemos de vista lo que es la formación, la capacitación, y una de las, me parece, de los grandes desafíos en los ámbitos de la investigación, creo que se ha abierto además de una manera impresionante en estos últimos 10, 15 años, es que necesitamos cada vez más personas que nos auxilien, que nos acompañen, y que manejen viejas y nuevas tecnologías. Es decir, y me parece que esa es un área de vacancia fundamental, porque si no siempre necesitamos, el otro día estábamos charlando también con unos colegas, las lógicas que se necesitan de georreferenciación, las cuestiones ligadas a digitalización y procesamiento de datos. Tenemos que tener cada vez más cerca personal que esté capacitado en esas nuevas, en una expertise específica, y que colabore más, pues si no seguimos, digamos, la investigación en el campo de las ciencias sociales también se tiene que ayornar, y en el campo de los archivos estamos bastante complejos, porque ya, como vos bien dijiste al inicio de la charla, digamos, ya las cuestiones en Argentina son difíciles, y me parece que estos nuevos desafíos hacen que muchas instituciones los nieguen para no tener que enfrentarlos. Nada más que eso. Así que bueno, espero que pueda seguir en carrera ese espacio de formación en la UNTREF. Pero bueno, CONEAU es así. Sí, por otro lado, igual, digo, pinté como un panorama bastante horroroso, que lo es, pero así de horroroso como lo es, ya me parece a mí es un gran paso. Otra vez la cito a Lila Caimari en sus últimas presentaciones al respecto, donde decía que
una de las frases que ella usaba, que yo la hemos charlado y la hemos discutido bastante, que es la exigencia por la profesionalización no tiene vuelta atrás, ¿no? Como que ella viene planteando desde hace rato que ve en la comunidad de investigadores e investigadoras una convicción respecto a la necesidad de profesionalización de la tarea y de la expertise propia de la archivística para la realización de esa tarea, cosa que es muy diferente a algo que pasaba hace 15, 20 años, ¿no? Que yo he desarrollado en algún trabajo, sobre todo en relación a la historia del movimiento obrero, donde la comunidad de investigadores e investigadoras, frente a esta ausencia, se planteaba la necesidad de ser les historiadores los gestores de los archivos, ¿no? Entonces ya hay un gran salto de calidad, me parece, que se ha producido al reconocer esto. Bueno, acá hay una expertise que no es la nuestra, no somos nosotros quienes, como investigadores, quienes tenemos que armar esto y gestionar esto. Por favor que venga el que sabe, y en ese sentido empezar a reclamar la existencia y la formación en ese saber específico para poder dialogar con la investigación, con la historiografía, la sociología o lo que sea. Yo creo que ahí ya hay un gran salto de calidad y como que ya estamos en camino, aunque las políticas públicas no hayan, no estén a la altura de las circunstancias. ¿Se me escucha bien? Sí, se cortó un poquitito antes. Porque me avisó que tenía la conexión inestable. Ahora está bien. Bueno, muchas gracias. Si seguís. En relación a la pregunta sobre archivos de artistas, bueno, es un tema, la cuestión vinculada a los archivos de artistas y a los archivos, los fondos documentales que tienen distintos tipos de formato, pero es solo eso, es un gran desafío para poder sostener la integridad del fondo documental en relación con la variabilidad de formatos, y sobre ello lo que se suele recomendar, digamos, es poder dar cuenta de los contextos de producción y no estar separando y ordenando la documentación por soporte y por formato. Tenemos algunos trabajos escritos con Carolina Schmid, que es una conservacionista que ha trabajado durante muchísimos años en el Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, y donde a partir de eso hemos generado como muchos diálogos en torno a la cuestión vinculada a la preservación, la preservación versus la integridad, digamos, porque es bastante frecuente que la gente que se dedica a conservación esté muy preocupada por aquello que llaman la incompatibilidad de materiales, ¿no? Y cómo hay algunos documentos en determinados soportes o que tienen determinados materiales que dañan a los otros. Entonces, ¿cómo trabajar para no separar, no desmembrar, o sea, hacer tratamientos de preservación y de cuidado de los soportes y los materiales que no desmembren el fondo documental, que es una práctica bastante generalizada en relación con el tema? Así que nada, hay cosas publicadas en la web para buscar sobre eso. En relación a la desclasificación de documentos, podría dar toda una charla sobre el tema, y aún así no estaría actualizada. Yo hice una investigación en el año 2003, que está subida también a la web, sobre el tema de la producción de secretos, de documentos secretos en el Estado. La producción de documentos secretos en el Estado es un problemón, porque mientras en la época en que se discutía, por ejemplo, en el Congreso Nacional, la derogación de la potestad del Congreso de emitir leyes secretas, creo que fue el año 2006, 2007, y mucha gente se rasgaba las vestiduras diciendo, ¿cómo puede ser que el Congreso a esta altura del partido produzca documentos secretos y el Poder Ejecutivo produzca decretos secretos, confidenciales o reservados? La realidad es que, si bien ya no existe la potestad del Congreso de emitir leyes secretas, y fueron publicadas las que habían sido
sancionadas con ese carácter. También se publicaron la mayoría de los decretos presidenciales generados con ese carácter. La realidad es que no todos, y si bien se acotó la brecha de decretos presidenciales, sigue habiendo documentación clasificada, pero lo cierto es que hay un montón de documentación que genera el Estado en todos sus ministerios y en toda su administración, que es clasificada como secreta, confidencial o reservada, que está regulada por normativa, que es a su vez secreta, confidencial o reservada. Entonces, o sea, el Estado genera secretos que ni siquiera podemos saber qué secretos son. Hay como una serie de estándares de buenas prácticas en relación con la producción de documentación con clasificación de seguridad. Se suele decir que en tanto el Estado tenga la conformación de Estado burgués tal cual la conocemos, va a tener documentación secreta, confidencial o reservada. El tema no es que la tenga, sino que no sepamos cuál es la normativa que la regula, quiénes son las personas que están autorizadas a clasificarla, qué temáticas pueden ser clasificadas y cuál es el plazo de desclasificación. Otro de los grandes inconvenientes que tenemos con la producción de documentación secreta en la Argentina es que no existe normativa que regule a partir de que, o sea, ¿cuándo termina esa clasificación de seguridad? Y por lo general las desclasificaciones de información se dan por bloques. ¿Sí? ¿A qué me refiero por bloques? Por ejemplo, durante la gestión kirchnerista anterior se desclasificó la documentación del Ministerio de Defensa del periodo 76-83, y después se desclasificó la que tenía que ver con Malvinas, ¿sí? Pero la que era anterior o la que era posterior no tuvo ese proceso. La Ley de Acceso a la Información establece que la documentación con clasificación de seguridad vence a los 10 años, y si no hay una renovación de la clasificación de seguridad, esa documentación tiene que ser pública. Eso dice la ley, pero todavía no hemos tenido, digamos, casuística de algún reclamo que se haya realizado fundamentado en la ley que nos permita saber si esto efectiva, o sea, nada, cómo se implementa ese artículo de la ley de acceso. No sé, porque no está quien preguntó, si quien preguntó en relación a esto se siente satisfecho. Si está clara la respuesta o no. Después, en relación a qué pasa con el archivo del investigador, digo, lo preguntó Juan Luis, un poco también lo señaló Isabel, y después Victoria Bona, ¿no? Desde diferentes ópticas, me parece, los tres planteaban esto de bueno, ¿qué pasa con... ahí está Aida. Hola, Aida Mendoza desde Perú, mi abogada archivista preferida, hacía la pregunta sobre desclasificación y ya le quedó clara, buenísimo. Decía entonces, Victoria, Juan Luis y Isabel habían preguntado sobre esto de qué pasa cuando vamos a hacer una entrevista, cuando nos dan determinados documentos, cuando nos donan, bueno, ¿qué hacer con eso, no? La importancia que tiene poder encontrar un espacio donde esa documentación quede a resguardo, o sea, sea preservada y sea puesta al acceso público. La realidad es que en Argentina no tenemos una política pública que permita la creación de una sede del Archivo General de la Nación sobre el mundo del trabajo, ni nada parecido. A duras penas el órgano rector puede cumplir con su responsabilidad sobre la documentación del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, me parece que una buena propuesta, y ahí es donde hago el vínculo con la normativa referida a los repositorios digitales institucionales de acceso abierto, y a este impulso del acceso abierto a la ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Quizás una posibilidad sea que los institutos de investigación como digamos, los centros CONICET, o incluso las bibliotecas de las universidades, o los archivos que deberían crearse, ¿no? Los archivos que muchas veces no
no existen, o no es tan eficiente, o no son archivos que tengan una política archivística integral sobre las universidades, puedan recibir las donaciones de aquellos documentos que se constituyeron como archivo de investigación. Porque, por otro lado, lo que sucede es que qué tipo de ciencia social o qué tipo de historiografía estamos construyendo si la documentación que utilizamos para fundamentar aquello que estamos produciendo la tenemos nosotros en nuestra casa y no puede acceder nadie más. O sea, ¿cuál es la posibilidad de discusión sobre eso? ¿Cuál es la imposibilidad de invención sobre eso? Hay otras variables, lo sé muy bien, no me quiero poner positivista y apegada al documento como si tuviera la verdad, hay otras variables de validación de la ciencia, pero digo, esta es una, y esta una, en la medida en que no está puesta al acceso público, no puede ser del todo eficiente. Entonces, me parece que es un tema que no tiene una respuesta, pero es un tema que tiene que empezar a ocupar las agendas de investigación también. Cómo generar repositorios, ya sean físicos o virtuales, en donde conservar y volver accesibles este tipo de documentos, e insisto, está la ley y está la resolución reglamentaria que de alguna forma nos obliga a que eso sea posible. En ese sentido voy a la ley y a la pregunta de Ignacio Martínez, en relación con el tema de las editoriales, y la ley 26899 es como muy clara en relación a eso. Lo que plantea es que deben desarrollarse, o sea, el artículo 1, lo leo textual, dice: los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado Nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y o proyectos financiados total o parcialmente con fondos públicos de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de postdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará el conjunto de documentos, paréntesis, artículos de revistas, trabajos técnicos científicos, tesis académicas, entre otros, que sean resultado de la realización de actividades de investigación. Entonces, lo que está planteando es, más allá del acceso que se dé en forma virtual a la revista, tiene que haber un repositorio institucional que a su vez va después, con la creación del Sistema Nacional, el Sistema Nacional debe poder cosecharlo, como dicen los informáticos. ¿Qué pasa? No sé si contesté, Ignacio, Bueno, en todo caso sigo, y después, si no quedó claro, o si no están de acuerdo, para asemejar como un diálogo más presencial, volvemos. Isabel preguntaba qué pasa con el investigador que debe firmar un acuerdo de confidencialidad o compromiso de no divulgación cuando accede a documentación del Estado. Me parece que es el ejemplo más claro que podemos encontrar de esto que yo llamo zona de frontera entre un paradigma y otro paradigma. ¿Cómo es que perviven, digamos, formas de pensar, principios y prácticas que tienen que ver con el máximo secreto, ¿sí? O con la patrimonialización de la información, o la patrimonialización del saber, versus todo este nuevo impulso que tiene empezar a insistir con que la información en principio es pública, con que el acceso debe estar garantizado para todos y todas, con que si hay restricciones que hacen a la seguridad nacional, entonces ese documento tampoco lo puede consultar un historiador o una historiadora. Me parece que esta situación que está mencionando Isabel, en realidad de lo que nos está hablando es de la falta de implementación
de un derecho que es un derecho humano, que en nuestro país, Isa, desde el año 94 tiene rango, o sea, los derechos humanos y los pactos internacionales tienen rango constitucional. Entonces, y después vino la ley de acceso, yo sé que en Uruguay también tienen ley de acceso a la información, entonces me parece que esto lo que nos está mostrando es cómo hay todo un impulso democratizador muy fuerte, que ya tiene normativa, y por otro lado hay prácticas que vienen sedimentadas, digamos, del pasado y de una concepción casi de antiguo régimen, podría decir, respecto a cómo debe ser el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de la circulación de la información que están conviviendo, y en tanto se genere una política de implementación de ese derecho de acceso a la información, se van a ir limpiando estas cuestiones. Pero ya sabemos que el Estado no actúa por sí solo ni por sí mismo, y que es necesario un activismo y un reclamo muy grande para que esto permee efectivamente. Y por último, la pregunta de Ronen en relación con los archivos físicos y la digitalización. Yo cuando hablo de archivos, de la misma forma que no hago distinción entre los soportes, o sea, hablo de un fondo documental como el documento generado por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, independientemente de si son documentos textuales o son documentos fotográficos. También tampoco estoy haciendo referencia a un soporte, si bien hablamos de archivos y todo el mundo se imagina la Carta de Belgrano, recomendando a Juana Azurduy, pongo plata, que hablamos de archivos y todo el mundo va a esa imagen. No hago diferenciación entre la documentación en soporte papel, digamos, o en soporte digital. Por otro lado está la cuestión de la digitalización de documentos que fueron nacidos en soporte analógico, digamos, y las cuestiones que tienen que ver con... Ya bien, porque otra vez me está diciendo que la conexión es inestable. ¿Se me escucha? Se cortó un poco, pero ahora te estábamos escuchando de nuevo bien. Ah, bueno, no, porque otra vez me dijo que la conexión era inestable. Y es que nos estamos acercando a las 7 de la tarde, que es hora pico de reuniones virtuales. De tráfico. Sí. Bueno, entonces, en relación con esto de la digitalización, podría hablar muchísimo sobre eso porque es un temón. Es un temón en sí mismo. Lo primero que siempre necesito decir es que la digitalización se ha vendido como la varita mágica de Harry Potter muchísimas veces, ¿no? Como que desde principios de este nuevo siglo, ¿sí? Desde los años 2000 en adelante, hemos asistido a un fenómeno en el cual frente a fondos documentales, archivos desorganizados, no tratados, etcétera, se ofrecía comprar escáneres como forma de resolver todos los problemas archivísticos que tenía esa documentación. Porque lo escaneás y le pasás un OCR y listo. Y en realidad, cuando no tenés bien identificada el fondo documental, no sabés quién produjo qué, para quién, no lo tenés bien inventariado, incluso no tenés el soporte adecuadamente tratado, la digitalización no es una varita mágica, sino lo que hace, o sí es una varita mágica, que lo que hace es reproducirte el problema. Pasás a tener dos problemas, un problema en analógico y un problema en digital. Entonces, en primer lugar, insistir en que la digitalización es solo una herramienta, y que la digitalización debe realizarse después de que se realizan todos los procedimientos archivísticos previos, porque si no lo que haces es digitalizar contenido y otra vez perderte el contexto de producción. En ese sentido, paso un aviso para quienes no lo sepan: dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro de los sistemas nacionales, se encuentra el Sistema Nacional de Documentación Histórica, y el Sistema Nacional de Documentación Histórica tiene en su pestaña, digamos, colgado, una guía de digitalización para archivos históricos que contiene una serie de recomendaciones a la hora de generar
digitalizaciones de fondos de valor permanente. La súper recomiendo porque estuvimos trabajando duro en ella, y tiene por base un documento que fue generado por los mejores especialistas que teníamos en el tema en el Archivo General de la Nación, a partir de un grupo de trabajo que se constituyó hace como 3 o 4 años. Entonces, les decía, la digitalización, sí, la digitalización es necesaria, debe tener determinados recaudos, y acuerdo totalmente con que más allá de la digitalización, la información sobre los archivos y sus instrumentos de descripción, ¿sí?, que no son solo catálogos, digo, puede haber descripciones generales de los fondos, o más particulares, deberían estar en línea. Y el Sistema Nacional de Documentación Histórica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de alguna forma, lo que pretende es justamente esto, poder presentar un mapa de los archivos que contienen documentación de valor permanente. Para poder participar de ese mapa, digamos, hay que registrarse, hay que adherirse a ese sistema, así que invito a todos y todas aquellas que trabajen, estén vinculados o que asistan como investigadores a archivos que conservan documentación de valor permanente, que les inviten a adherirse a ese sistema nacional, a los fines de esto, de poder contar algo que, bueno, hace muchos años que varios trabajadores y trabajadoras del Archivo General de la Nación quisieron hacer, pero por distintas cuestiones de índole político y de diferente interpretación respecto a lo que es una política pública archivística, nunca se llegó a concretar, que es armar una guía de archivos de la Argentina, ¿no? Que siguiendo las recomendaciones internacionales en materia de normalización, permita que sepamos dónde están los archivos históricos, qué documentación poseen, y podamos contar con las descripciones online, cosa que en esta situación de pandemia se hace muchísimo más urgente y necesaria que nunca. Creo que contesté todas las preguntas, no sé si... No solamente creo que las contestaste, sino que ya te dejamos casi sin voz. Le voy a ceder la palabra a Fernando, que es el que coordina la charla. De mi parte, mi total agradecimiento, no solo a vos, Mariana, sino a todos los que nos acompañaron, todos y todas que nos acompañaron esta tarde. Realmente fantástico, los vamos a mantener al tanto de las nuevas charlas que vayamos desarrollando en lo que queda de este año, de este complejo año 2020. Así que bueno, le cedo la palabra a Fernando. Mariana, infinitas gracias por tu generosidad, ha sido unas horas preciosas que nos has regalado, y sobre todo por lo que nos regalás, que es una cartografía cognitiva como para empezar a activar también proyectos de investigación. Creo que marcó Mariana en su exposición una agenda de los temas que vamos a tener que interdisciplinariamente abordar. Hay especialistas acá de historia, de filosofía, de letras, de archivística, de abogacía, bueno, de antropología. De antropología, me olvidaba, perdón, Malena Negria, que estaba acá en este wing, de museología. Entonces, me parece muy importante este encuentro y tu intervención para eso, para motivarnos a poder armar vínculos tanto nacionales como latinoamericanos, con agendas de trabajos de investigación. Y eso es fruto de tu generosidad, Mariana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque realmente creo en la solidaridad y en el vínculo a la hora de construir conocimiento, y creo que en eso estamos en el mismo camino, y en pensar el para qué, ¿no? Y en la necesidad de transferencia social del conocimiento, así que gracias por el camino que estamos construyendo. Bueno, después te vamos a mandar todos los agradecimientos del chat, que la grabación nos permite guardar, así que una vez que podamos hacer el cierre, te lo voy a estar reenviando, Mariana.
Bueno, y nosotros nos vamos a ver mañana, así que prepárense los que... Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias, nos mantenemos en contacto a través de todas nuestras redes sociales, y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.